la clase anterior, los temas, las perspectivas que vamos a trabajar. Y vamos nosotros a revisar el principio de igualdad expresado en el sufragio universal en las personas privadas de libertad. Para lo cual deberíamos preguntarnos, ¿a qué llamamos o qué es una persona privada de libertad? ¿Qué derechos pierden estas personas que llamamos privadas de la libertad? ¿Qué derechos pierden? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué derechos perderán las personas La privadas de libertad. la libertad? ¿Perdón? La libertad, obviamente. Claro. Bueno, por el mismo término, si dice privados de la libertad, pierden la libertad. Muy bien, muy bien. ¿Y qué conlleva eso, el perder la libertad? Una es, obviamente, no poder movilizarse. ¿Y qué más? ¿Qué más conllevará el perder la libertad? Que no puedan comprar sus alimentos. ¿Ya? Es decir, bueno, el movimiento... ¿Perdón? No tener derechos. Ya, aquí es donde vamos a entrar en una controversia. Ahí, muy bien, o sea, la consideración justamente de qué derechos son los que pierden. Porque evidentemente pierden la libertad de movilidad, o pierden la libertad de tal vez ir a poder hacer su vida común y corriente. Pero hay consideraciones que sí pueden. Si nosotros estamos hablando del principio de igualdad expresado en el sufragio universal, quiere decir que hay personas privadas de la libertad que sí pueden votar, y ese es un derecho. El voto es un derecho. ¿Cuándo entonces realmente pierden todos sus derechos las personas privadas de libertad? De ahí viene la pregunta. ¿Qué derechos realmente pierden estas personas privadas de la libertad? Vamos revisando. Una persona privada de la libertad es aquella que está en un centro penitenciario pagando una pena por un delito cometido y que ha sido sancionada por la ley, o que está a la espera de una sentencia. Y aquí hay que diferenciar las personas privadas de la libertad. Hay dos consideraciones. Ya ha sido sancionada por la ley, está sancionada por la... Es decir, que ha pasado por un proceso judicial, está sancionada por la ley, o todavía podemos nosotros decir que está esperando sentencia. ¿Qué grupo será el que puede votar? ¿Los que ya están sancionados o los que están esperando sentencia? Los que están esperando sentencia. ¿Y qué significa esperar sentencia? Que aún no te dan tu condena. O sea, de cuántos años vas a cumplir. Ya, exacto. ¿Y qué pasó en el Ecuador? ¿Por qué se incluyó a las personas privadas de libertad? Porque había un gran número de personas esperando sentencia. Es decir, que están en una especie de limbo, que no saben qué realmente va a pasar. Si su condena se cumple, si son liberados. Y en el Ecuador ha habido una serie de problemas, sobre todo con las personas privadas de libertad, que tienen o que esperan sentencia largo tiempo. Dentro de esto, como ustedes dicen, el derecho al voto para las personas que se encuentran sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Y esto, por favor, tendrán en cuenta cómo lo manifiesta aquí. El derecho al voto, el voto lo podrán ejercer solo las personas privadas de libertad sin sentencia, que esperan sentencia, sin sentencia, que se llama sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué pasa cuando ya son sancionados por la ley? Ya tienen una sentencia ejecutoriada. ¿Qué piensan ustedes? Y obviamente mayores de
18 años. ¿Qué creen ustedes que pasa al momento cuando ya son sancionados, que ya tienen sentencia con los derechos? ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Qué derechos nomás tendrán las personas que ya tienen sentencia ejecutoriada? ¿Qué pasará con esas personas? Evidentemente dice que no pueden votar, pero ¿qué pasa con sus derechos, con los demás derechos? ¿Se les ocurre? El momento que se da una sentencia ejecutoriada a una persona, se suspenden todos sus derechos hasta que cumpla la condena. No tiene, es la única circunstancia en la que los derechos se suspenden. Cuando una persona tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada, sus derechos son suspendidos. Cuando se ha dado este elemento de condena, de sentencia condenatoria ejecutoriada, los derechos se suspenden. No se olviden, porque seguramente se preguntará posteriormente, cuando una persona pierde, o más profundamente, porque perder por sí mismo no se pierde, pero cuando se suspenden, o en este caso perder en el sentido de momentáneamente se pierden estos derechos, solo cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, una persona pierde de cierta forma sus derechos, se los suspenden. Para que puedan votar en todos los centros penitenciarios del país, se presentó esta perspectiva en 2017, donde se habilitó que se pueda llevar el voto a estas personas. Y desde esos años estamos teniendo esta incursión de estas personas. ¿Por qué razón? Porque si las personas están esperando sentencia, significa que por lo menos los derechos básicos todavía los tienen. Y uno de esos derechos fundamentales es el derecho al voto. Y el Ecuador, como es un país garante de derechos, es decir, que se guía directamente por la Declaración de los Derechos Humanos, no puede irse en contra de los derechos básicos si no existe una sentencia ejecutoriada. Por esa razón, el país asumió el principio de igualdad expresado en el sufragio universal para las personas privadas de la libertad. ¿Preguntas, dudas? Sencillo. ¿Sí? Bien, vamos dentro de este mismo tema. No se olviden que lo dividimos de una forma mucho más sencilla para comprender estos temas y ahí vamos a avanzar de una forma mucho más rápida. Además de las personas privadas de la libertad, es menester revisar qué pasa con los migrantes. Y vamos a revisar un video rapidísimo sobre esta consideración. De manera sencilla, el video nos muestra que en el país se ha venido incluyendo a la representación de las personas que están en otros países, no solo por la posibilidad de votar, sino también por la posibilidad de ser elegidos. ¿Dice en qué año se presentó esta posibilidad en el Ecuador? ¿Desde qué constitución? ¿Desde qué perspectiva? ¿Año en el que los migrantes pueden elegir? 1998. Ya, 1998. No se olviden que se planteó una constitución en 1998 que incluía algunas consideraciones de derechos y una de esas es el voto de los migrantes, pero no pudo ser ejercida por las consideraciones de logística sobre todo. Según el artículo 62 de la Constitución, las personas ecuatorianas que viven en el extranjero pueden ejercer su derecho al voto universal, igual que los ciudadanos ecuatorianos que residen en el país.
Entonces, el artículo 62 de la Constitución habla sobre el voto universal de los migrantes. De la misma manera que votan los ciudadanos en el país. Además de este artículo, el artículo 63 de la Constitución, la última de 2008, determina que los ecuatorianos que viven en el exterior tienen derecho a elegir autoridades nacionales. Es decir, que pueden elegir presidente, vicepresidente, representantes del Parlamento andino, asambleístas nacionales y del exterior. Es decir, que pueden elegir todas las autoridades nacionales. Los últimos son 6 en total, como ya se pudo observar en el video. Los que son asambleístas del exterior son 2 por Europa, 2 por Asia y Oceanía, por los Estados Unidos y 2 por Latinoamérica, el Caribe y África. Son la cantidad de asambleístas que se pueden incluir por el exterior. También los migrantes en el exterior pueden ser electos para cualquier cargo público y ese es uno de los cambios fundamentales. El voto de los migrantes no está solo guiado a la elección, sino que quiere decir que pueden elegir y ser elegidos. Esa es la consideración principal del sentido propio de lo que es el voto. Y en estas elecciones debemos nosotros considerar que estamos cerca de estas perspectivas, de estas consideraciones. El próximo año tenemos elecciones de todas las dignidades nacionales. Vamos a entrar en un proceso electoral donde van a ser plasmadas estas consideraciones que nosotros estamos analizando. Además, el voto de los jóvenes también va a estar incluido dentro de esa consideración. Por eso es importante que vayamos revisando estos temas, porque estamos próximos a estas consideraciones, donde ustedes también tendrán seguramente la potestad de poder elegir a los gobernantes. ¿Bajo qué criterios debemos elegir? Es lo importante. Asumir la responsabilidad de que no es un hecho sin más, que no es porque tal vez desde los 18 años es una obligación, desde los 16 para tener el carnet de votación, sino que va más allá de eso, más allá de un trámite. Es la consideración del problema en el que se suscitan la realidad actual del Ecuador y que debemos nosotros tomar participación frente a esto. Bien, entonces, terminando esta consideración de los migrantes y de las personas privadas de libertad, vamos a responder 2 preguntas. Vamos con estas consideraciones. A ver, con eso terminaríamos esta parte y vamos a ver algo de lo que es propiamente los temas relevantes a estas consideraciones.